Gracias amigos de Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Hoy es 25 de junio del año 2015. Le doy la bienvenida a dos jóvenes, al licenciado Walter Menchú, bienvenido Walter. Gracias. Y al licenciado Bismarck Pineda. Bienvenido licenciado Pineda. Gracias. Muy bien, ustedes son dos jóvenes que no son tan jóvenes, pero que tienen cara de jóvenes. que son egresados de la Universidad Marroquín usted, Sí. licenciado Walter Menchú, y Bismarck Pineda también ha estudiado en el extranjero. Sí, así es. Muy bien. El tema que nos atañe en la mañana del día de hoy en esta primera parte es hablar acerca de la agenda de desarrollo, pero en su variable educación, un análisis que ellos han hecho. Adelante, les cedo el uso de la palabra. Bueno, pues buenos días. Gracias por tenernos aquí en tu programa. El CIEN está haciendo cada 4 años, el CIEN hace una propuesta que se llama Lineamientos. Este año le llamamos Agenda de Desarrollo, pero es una propuesta que hacemos para que el próximo gobierno la tome en cuenta. Nuestra idea es influenciar los planes de gobierno para que se tomen en cuenta acciones que creemos nosotros que se deben implementar en diferentes temas, en este caso es educación. Ayer presentamos entonces el estudio de educación que parte de un diagnóstico de cómo estamos actualmente y lo que se debería hacer a corto, mediano y largo plazo. ¿Okay? Entonces, parte de la historia es de que los avances que hemos tenido en educación ha tenido tendencia positiva, pero esa tendencia ha sido muy lenta. ¿Qué me refiero con eso? Que el promedio de escolaridad de un guatemalteco promedio es de 5 años. Eso significa que no tiene ni siquiera primaria completa. 5 años y el de la mujer y mujer indígena 3.5, ¿o ya lo logramos superar? No, 5 años es promedio. Si uno va bajando a mujer es menos, si uno va bajando a mujer indígena es menos y rural también es menos. Estamos hablando como 3 años por ahí, ¿verdad? Entonces existen esas dificultades aún. O sea, ya el promedio ya es malo, si uno haciendo esa desagregación es peor, ¿verdad? Pero aquí haciendo la comparación con otros países de Centroamérica, que ni siquiera son como el ejemplo de el nivel educativo a nivel del mundo, pero Guatemala está por debajo de ellos. Por ejemplo, Costa Rica tiene 9 años de escolaridad con Panamá, El Salvador está por 8 y tanto, mientras que nosotros estamos rezagados con 5. Y lo que sucede es que desde 1950, donde estábamos muy parejos todos han incrementado su escolaridad, pero Guatemala lo ha hecho a un nivel menor. Entonces eso significa que estamos comparativamente en dificultades, si se ve, ¿verdad? Porque otros países que también están compitiendo con nosotros para traer inversión, etcétera, están ahora en mejores condiciones, al menos en la formación de capital humano, ¿verdad? Usted me decía al inicio de su intervención que ustedes le hacen propuestas, me imagino, a los políticos. Sí. Para que en sus planes de gobierno, les quiero contar que hasta el momento solo el líder ha presentado su plan de gobierno. Así es. Lamentablemente el resto de partidos políticos, la excusa que ponen es que está en imprenta, pero no hay modo que salga de la imprenta, ¿verdad? Entonces el tema es, no hablemos del panorama electoral del día de hoy, hablemos de este gobierno, de hace 4 años, de hace 8 años, de hace 12 años. ¿Quién de los gobiernos ha puesto atención y ha ejecutado en su ejercicio gubernamental, después de ser electos como tal, algunas de las sugerencias que ustedes han dado? Yo creo que, bueno, decirlo exactamente, han ejecutado esta acción porque el CIEN lo dijo, es difícil. Sí ha habido, creo yo, cierta influencia, y de hecho podríamos decir que la más directa es que una de las que ha sido directora por mucho tiempo del CIEN fue ministra de Educación en el gobierno de Berché, María del Carmen Aceña. Entonces digamos que ahí directamente, pues la influencia por supuesto directa, pero yo creo que durante todos estos años hemos hecho recomendaciones que pues al menos al momento electoral han tenido oídos de las personas que están en los partidos, ¿verdad? Y que algunas eventualmente se han ejecutado. Nuestra idea es tener la mayor influencia, pero por supuesto simplemente es una consejería porque no estamos nosotros dentro, ¿verdad? Pero creo que sí se ha tenido cierta injerencia. Licenciado Walter Menchú, ¿cómo logran llegar a estos resultados? Digamos, en esta oportunidad, y usted me decía, el licenciado
Bismarck Pineda, que el día de ayer presentaron sus sugerencias. ¿Cómo llegan a estas conclusiones? Cuando hicimos el análisis, o sea, nos vemos lo que hablaba Bismarck antes del nivel de escolaridad, ¿verdad? Y al final lo que queremos es incrementar el nivel de escolaridad de los guatemaltecos en vista de una agenda de desarrollo que propicie, digamos, el capital humano con el que las personas puedan acceder a un empleo bien remunerado, ¿verdad? Porque muchas veces se dice, bueno, los salarios, los bajos salarios, el sueldo mínimo y todo, pero no se ve que por el otro lado también está la capacidad de las personas para generarse esos ingresos a través de un empleo, ¿verdad? Que es la manera sostenible de crear riqueza en el país. Entonces, vemos también entonces que el tema del capital humano, la escolaridad es bien baja, los años de escolaridad, entonces lo que proponemos es, debemos de incrementar los años de escolaridad. Pero no solo incrementarlos porque sí, sino también tiene que ver acá el tema de la calidad educativa, porque también en el tema de la calidad educativa se han logrado algunos avances. Cuando hacemos las comparaciones a nivel internacional, por ejemplo, en un segundo estudio que se hizo en 2006 con un tercer estudio que fue publicado recientemente, hay algunos avances, pero Guatemala siempre aparece en los últimos lugares de la calidad educativa medida como en las pruebas de lenguaje y las pruebas de matemática. ¿Siempre fue así o nos hemos venido deteriorando desde el año 54 a la fecha? ¿Tuvimos alguna época, por ejemplo, cuando las escuelas eran tipo confederación, que sí estaban bien? Lo que pasa es que antes no habían pruebas de aprendizaje, esas se empezaron a hacer sistemáticamente desde el 2004 y anteriormente por ahí por el finales de los 90, entonces es difícil de decir porque no existían pruebas de aprendizaje de matemática y lectura que permitan comparar cómo se está ahora como se estaba en los 50, 60, 70. Las personas eran más cultas en los 54 hasta los 60. ¿Somos personas menos cultas ahora? Eso es difícil de decir también porque si se refiere a escolaridad, la escolaridad sí ha aumentado en promedio. Ahora, si se refiere a calidad educativa, que se mide, por ejemplo, en cómo los chicos y chicas aprenden a leer o a matemática, eso es más difícil de decirlo porque no existen datos que lo respalde, ¿verdad? Perdón que le interrumpí, licenciado Menchú. ¿Sí? Como decía, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho la calidad educativa y se ha venido mejorando, pero necesitamos hacer esfuerzos adicionales para incrementar esa calidad, porque de nada sirve que tengamos un montón de niños graduados de sexto, de básico, diversificado, pero que no tienen las competencias que se requerían en el currículo nacional base, por ejemplo, para graduarse de esos años. Entonces va de la mano incrementar la cobertura de los diversos niveles y ciclos, pero también la calidad de esos ciclos. Entonces, acá el tema es de que, bueno, se habla siempre de que hay una cobertura baja en el nivel medio, que es el ciclo básico del diversificado. En el diversificado tenemos 23% de cobertura, mientras en el básico no llegamos ni a la mitad, ¿verdad? Del 50%. Entonces, pero gran parte del problema está en la primaria. ¿Por qué? Porque muchos niños y niñas repiten o desertan. Entonces, ¿Por qué repiten? Uno de los grandes problemas, hay muchos factores asociados. Por ejemplo, el tema de muchos niños que viven en dificultades, en pobreza. No es lo mismo un niño que vive en el área urbana que otro que vive en el área rural, en un área pobre. O sea, son muchos factores. La escuela les queda 5 kilómetros con pésima carretera. Claro, a veces son temas de que no tienen para pagar, y no han desayunado, no tienen para pagar el transporte también. Entonces, esas o han sido niños desnutridos, ¿verdad? Entonces su capacidad cognitiva está reducida, entonces por mucho que vayan a la escuela, hijos de padres desnutridos, no pueden, el niño nace desnutrido. Digamos, su capacidad retentiva no es suficiente. Entonces, ¿A qué áreas del país salieron ustedes o cuál fue la manera en la que investigaron? ¿Con quiénes tuvieron contacto? Bueno, al final nosotros siempre hemos estado investigando el tema educativo en diversas investigaciones, y en todos los años, digamos, nuestra comparación siempre ha sido los datos brutos que arroja el ministerio, pero siempre a veces implementamos algunos programas de calidad educativa de otras instituciones internacionales y ahí hemos podido ir al campo y nos damos cuenta, por ejemplo, en el interior del país, ¿Sí ha salido usted al interior del país? Sí, de hecho yo en el interior del país estudié en una escuela pública. Uno de los problemas graves en el interior del país y es, por ejemplo, que los papás le dicen
cuando uno pregunta por qué no manda a sus niños a la escuela, digamos, algunos aducen razones económicas, pero otros dicen, bueno, el niño está muy pequeño. Y cuando nosotros estamos haciendo el análisis de que por qué desertan los niños, uno de los factores grandes de deserción es porque no han recibido la educación preprimaria, por ejemplo. Exacto. Porque en la educación preprimaria los niños desarrollan muchas habilidades no académicas, sino habilidades sociales. Entonces, cuando llegan a primer grado, cuando uno Y ve la también tasa, creo que académicas, la tasa ¿verdad? de deserción y la tasa de repitencia en primer grado es una de las más altas, ¿verdad? Entonces, creo que a- si le diéramos educación preprimaria a los niños, deberían estar solventando uno de los grandes problemas de la deserción, principalmente en primer grado, ¿verdad? Entonces, en el interior del país, incluso cuando nosotros preguntamos, había un niño de 7 años que ya tendría que estar yendo a primero primaria y el papá decía, no, el niño está muy pequeño, todavía no lo mando, lo va a mandar hasta el otro año. Entonces ya entran muy tarde a la escuela y si repiten no tienen las habilidades o desertan o van repitiendo y la probabilidad de que lleguen a básico diversificado ya es más baja porque ya un niño con 15 años que todavía está en sexto La ya educación, de es acuerdo a la difícil. Constitución, es obligatoria, control, si podemos poner el artículo, creo que son como 70, artículos 70 de la Constitución, no recuerdo, Sí, los es artículos, obligatorio. sí, 70 son, de la Constitución debiese de ser o es obligatoria. Hasta 9º grado, que Es es tercero obligatoria. básico. ¿Qué pasa que no se está cumpliendo con la Constitución? Bueno, pasa porque hasta antes de los acuerdos de paz la inversión en educación era muy baja. A partir del 1996 se empezó a incrementar la inversión en educación y se empezó a incrementar la cobertura. Antes la cobertura de primaria era menor al 80% y ahora está por el 90%. Digamos de que ha sido un avance gradual, leve, eso sí, pero ha sido un avance. Lo que pasa es que nos hace falta mucho por avanzar y ver que todo esto es un proceso, porque para que exista cobertura total de tercero básico, que es lo que demanda la Constitución, uno requiere que en primaria los chicos y chicas que están ahí vayan pasando de grado y vayan aprendiendo para que puedan irse luego a básicos e ir subiendo, ¿verdad? Ahora el problema, como está ahora, es de que, como bien dijo Walter, en primaria lo que está pasando es que muchos están no promocionándose, no están aprobando el grado, algunos repiten y otros se van. Entonces eso hace que la población que esté lista para ir a secundaria sea menor. ¿Han pensado ustedes, licenciado Menchún, usted que estudió en escuela pública, qué hay que hacer para que el niño se quede enganchado y escoja y se imponga para ir a estudiar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahí en la Hay dos escuela? factores preponderantes, por ejemplo, en mi caso, uno era el docente, o sea, los docentes, los maestros que yo tuve en la escuela, digamos, estaban muy preocupados por la educación del niño, lo involucraban mucho, también el otro son los Eran padres. buenos maestros. Claro, eran muy buenos maestros y ya la mayoría se retiró porque eran grandes en aquel entonces. Pero también el otro lado es el apoyo de los padres, ¿verdad? O sea, ahora lo que tenemos en Guatemala es que hay muchas familias desintegradas que solo están conformadas por la mamá o el papá y algunos niños. Ellos trabajan, no, digamos, regresan a la casa cansados, ya no le ponen importancia, atención a los niños. Entonces, lo que pasaba en mi caso era que yo regresaba de la escuela y sí había alguien que me decía, bueno, mira, te dejaron tarea, vamos a ver, Su hagamos mamá. esto y lo otro. Una mi hermana que era mayor. Artículo 74, educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial preprimaria. Eso no se está llevando a cabo, primaria y básica, dentro de los límites de la edad que fija la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. La educación científica, la tecnológica y el humanismo constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente. El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar. Ok, suena lindísimo el artículo. Creo que no he logrado, a ver, te cuento que yo asistí a una escuela de elementary school porque era el premio que mis padres me daban. Yo estudiaba en un colegio en la zona 15 y por ser buena alumna
Yo terminaba las clases en septiembre, así me adelantaban los exámenes y de premio a ser buena, me mandaban octubre, noviembre, diciembre a estudiar. Eso lo logré hacer en Plano, Texas, en una escuela, no me recuerdo el nombre, pero muy linda, pública. Una escuela que nunca he visto un colegio así como aquí en Guate, ni un colegio privado como era esa escuela pública, en una ciudad muy joven. Ellos se preocupaban por la comida, por la inclemencia del clima. Nuestra escuela era alfombrada, ¿verdad? Teníamos unos grandes gimnasios. Ahí mismo practicábamos después de las clases algunos deportes, después de que terminaba. Empezaba a las 7:30 de la mañana, teníamos bus gratis que pasaba enfrente de la casa a recogerlo a uno. Lo iban a dejar también cuando terminaba la clase, pero uno terminaba la escuela a las 4 de la tarde. No terminaba a las 12 o a la 1. Entre más tiempo ocioso tiene un joven que pueda no tener la suerte de tener a mamá y a papá en la casa, más vulnerable se vuelve. Creo yo que lo que bien vale la pena es incrementar los horarios, las horas para que los niños aprendan, ¿verdad? Entre menos de niño esté uno vagando, porque papi y mami tienen que trabajar, o la abuelita tiene que hacer, o ya no existe papi y mami, menos vulnerable se vuelve el niño y el adolescente. Y le digo esto porque usted estudió en escuela pública y le apuesto que nadie se preocupaba por su alimentación. O en su época existía aquella deliciosa galleta escolar. ¿Usted alguna vez comió la galleta escolar? Sí, la comí muchas veces porque el profesor tenía una política de que los mejores alumnos de la clase se les daba, a veces juntaba los paquetes de galleta que llegaban de refacción todos los días y un día a la semana los daba de premio. Y tomábamos atol que se hacía en la escuela también. Y uno contribuía y llevaba leña para que lo cocinaran, por ejemplo. Pero igual siempre desde la casa ya iba uno más o menos alimentado. Usted tuvo esa suerte. Claro. Pero hay niños que caminan 5 kilómetros o 3 entre piedras, que no tienen agua para bañarse ni agua para lavarse los dientes, que se van con el estómago vacío. Y uno quiere que ese niño aprenda. Es imposible. Y encima de todo, debiese, y según sé yo, entre las buenas cosas que ha hecho el magisterio es pelear porque se incremente a 1.76 por niño para el desayuno escolar. ¿Qué compramos en la calle por 1.76 para poder desayunar? Nada, ¿verdad? Pero ahí obviamente es a grandes volúmenes, obtenemos mejores precios. Pero entonces el problema también es ese, si nosotros cuidásemos de los niños en las escuelas como lo primordial, como un sujeto primordial a cuidar, porque hay que velar por todo su desarrollo integral a lo largo de su vida, tuviésemos otra historia. Pero aquí, ¿a quién le importa si el niño tuvo agua en su casa, cenó, desayunó? ¿A quién le importa? Y encima de todo no queremos que repitan, ¿verdad? Entonces estamos descuidando lo vital, que es el estómago. Con una barriguita vacía nadie puede aprender y todo el mundo quiere desertar porque es mejor irse a trabajar, aunque haya trabajo infantil, aunque sea trabajo infantil, pero tener algo entre su barriguita. ¿El Estado está dejando de hacer lo que debe hacer o no, licenciados? Yo creo que hay que ver esto como un tema de ciclo de vida y concuerdo en el sentido de que no solo es una intervención en educación, sino que es una intervención global en la cual está salud, por supuesto, la prevención de la desnutrición crónica, que es fundamental y que es en los primeros 5 años de vida, donde ya cuando ya llegan a la escuela ya es muy tarde, o sea, eso se tiene que hacer antes. Entonces ese cuidado de la niñez debiera ser prioridad de cualquier gobierno. Lo que pasa es que es una inversión que uno no ve a corto plazo. Pero eso no importa. No, digamos, es una inversión para la nación. Por supuesto. El tema, digamos, político, tal vez sería una explicación por qué no se ha priorizado más, digamos. Entonces creo que sí es cierto que tienen que haber intervenciones globales de diferentes sectores enfocadas en la primera infancia. Eso es clave y eso es una buena práctica que los países que desarrollan su capital humano lo hacen. Usted estudió en el extranjero y en Europa. Sí. Okay.
en esta alianza usted ya sabe cómo es el mundo, del primer mundo, ¿verdad? Porque este es como el quinto mundo en donde vivimos, ¿verdad? Somos una nación como del quinto mundo, al lado de Noruega, Suecia y demás, ¿verdad? Que pudiese estar allá en los países fríos de Europa. ¿Por qué no tomamos como aliados a la iglesia católica y evangélica? Porque si no queremos que los niños estén tan desnutridos, necesitamos padres responsables, pero necesitamos curas y sacerdotes responsables y necesitamos pastores responsables. ¿Saben a lo que me refiero? Educación reproductiva y sexual. Porque si no se enseñan esos temas tabús o temas que hacen más prósperos a los que lucran con la pobreza del país, nunca vamos a cambiar los indicadores. Una mamá que tiene 11 hijos, claro, o es el octavo, que apenas si come ella, ¿qué tipo de nutriente le puede dar a ese embrión y a ese feto dentro de su vientre? Sí, acá el tema es mucho de responsabilidad individual, ¿verdad? Porque no, esa gente tiene que ser orientada, no tan individual. ¿Cómo es la vida? Mire, lo que a nosotros nos está agobiando ahorita, a 30 kilómetros montaña adentro, le vale 20 si hubo protestas el día sábado, le vale 20 si hubo un antejuicio, ni siquiera están interesados en eso, están interesados en sobrevivir cada día. Claro. Es otro tipo de cuestión. El tema de las iglesias, no sé cómo, honestamente, cómo atacarlo, porque ahí es otro tema que yo no me considero doctor en eso. Creo que sí, a nivel de política pública, sí tiene que haber políticas de educación. Se debe resolver integralmente, claro, no solo es el Estado. No solo es el Estado, ahora... Es el país y nación como tal la que debe poner de su parte. Por supuesto, pero a nivel de iglesia, ahí a cada doctrina es complicado entrarle. Por ejemplo, la Iglesia Católica no está a nivel de las normas que dicta el Papa, no está de acuerdo con anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, ahí sí, si la pregunta es cómo hacer que el Papa esté de acuerdo, es casi imposible. ¿Cómo lo logró Europa? No siendo ¿Y religioso. cómo lo logró la China continental? No siendo religioso. Ahí la religión... Hay temas que son técnicas, hay cosas, claro, que son técnicas. Digamos que ahí la religión pesa mucho menos que en países como acá. O sea, si uno va a preguntar a España, Noruega, Suecia, cuánta gente es religiosa, la minoría lo es, versus que acá la gran mayoría es. Entonces, pero el problema no es Dios. El problema es cómo se manipula a través de la religión a los poblados. Ese, claro, es el problema. Porque Dios, creador, el Abba, el Eterno, no quiere lo peor para nosotros. Claro. Quiere solo bendición y cosas buenas. Uno puede acabar su propio presente y futuro, ¿o no? Es un tema de doctrina, creo yo, y de cómo las religiones, porque no solo es una, son un montón, cómo ellas van a ir evolucionando y enfrentando los dilemas que la sociedad del siglo XXI está enfrentando. Se llama responsabilidad de los padres, y cuando hablamos de responsabilidad, licenciado Menchú, la madre es más responsable que el padre, o ambos son, pero no toda la carga la puede llevar el hombre. Probablemente los dos, porque acá es un tema, bueno, tenemos que ver el contexto también de Guatemala, en donde la mujer no está empoderada, ¿verdad? Entonces mucho de esto, de muchos hijos, responde también a que la mujer al final no toma decisión sobre su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces al final empiezan a tener hijos y hijos, y esto lo decía en relación a la responsabilidad individual, porque uno tiene que pensar, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo. O sea, si yo no puedo mantener a 4 o 5 hijos, ¿para qué me va a meter a tenerlos? O sea, si quiero tener, tengo 1 o 2, o los que pueda mantener, pero no darle y sin pensar en cómo los voy a mantener. Y si ya los tengo, pues veo de qué formas puedo, pero en un país en donde hay en promedio 5 años de escolaridad, ¿qué trabajo puedo tener que para mantener a más de 2 hijos, por ejemplo? Difícil, el tema es difícil, pero es un tema al cual el país, la nación, le debe de entrar ya. Vamos muy tarde, ¿verdad? Vamos exageradamente tarde. Si vemos el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución, yo creo que los padres somos los primeros violadores a los derechos humanos de nuestros propios hijos. Les estamos dando un futuro no lleno de riqueza, sino un futuro y un presente viable, en condiciones mínimas viables, ¿verdad?
debiese existir ya, y no tenga miedo en contestar, debiese existir ya un tema, una ley de explosión demográfica, porque si no vamos a tener infinitos millones de guatemaltecos que no somos la ridícula cantidad de 14, como dijo nuestro último censo, y sobre los cuales se toman variables económicas e indicadores que son mentirosas y solo sirven para endeudarnos más, porque el RENAP ya dice que somos 17 y yo creería que somos como 18 y medio, ¿verdad? Hace 10 años no se hace y aquí todo el mundo tiene hijos, como comprar globos en la esquina, y después la carga y la culpa es de todos, y los recursos son finitos, ¿verdad? Los recursos se acaban. Yo diría que no, porque yo al menos sí creo que con leyes no se suele solucionar los problemas. Creo que las intervenciones tienen que ser integrales, sí tiene que haber educación sexual y reproductiva, eso está claro. Y también tomar en cuenta de que sí, a pesar de que sigue habiendo una alta fertilidad, la fertilidad y el crecimiento de población está, o sea, la tasa de crecimiento está disminuyendo. O sea, en Guatemala también estamos viendo ese patrón. El problema es de que no existe un censo, el censo es del 2002. Ni va a existir, ese día el Banco de Guatemala se cae en todas sus falacias. Bueno, ¿a quién le conviene que haya un censo? A todos los que hagan política pública les conviene, porque, por ejemplo, para estimar demanda educativa, si no existe un censo, les debería de convenir. Imagínense, no asignarle fondos a ir a hacer un censo al INE. Es que yo creo que sí debería, al menos a nivel de si uno está hablando de hacer buenas políticas públicas, tiene que existir un censo el próximo año a más tardar, porque ya está demasiado. Y ya estamos como para presionar al Congreso, porque el presupuesto hay que dejarlo incluido, ¿verdad? Sí, el tema aquí es un tema político, porque el tema es de la ley de partidos políticos, si no estoy mal, hace un amarre entre la cantidad de población y el número de diputados, entonces entiendo que por ahí va la cosa también. ¿Usted me quería decir algo? No, que al final concuerdo con Bismarck de que las leyes no resuelven nada. Aquí tiene que ser un programa de educación sexual. Eso es ¿verdad? a 50 años. Y con una ley podemos arreglar el problema a unos 3 o 5. Lo que pasa es que responsabilidad de papá y mamá. ¿Quién implementa las leyes? Claro, ¿cierto? Se necesitaría un gobierno muy dictatorial para que pueda, sí, como existe en China, por ejemplo, con la ley del único hijo. Exacto. Si podemos bajar algo de eso a internet, no sé si ustedes conocen China continental, yo tuve la oportunidad de ir 2 veces. Por el segundo hijo, los padres pagan al Estado. Claro. Pero de ahí todo es gratis. ¿Verdad? Todo es gratis. La salud es gratis, la educación es gratis. Existe una buena práctica también que es la pena de muerte, ¿verdad? Quien está fastidiando mucho y se está pasando de los límites, no importa que sea un chino multimillonario. Quien transgrede la ley, y esa fue una noticia también, Mirnita, que nosotros tuvimos a bien pasar, un chino multimillonario, recordarás, hará cuestión de 15, 20 días, ¿verdad? Control a la yugular. Allá cada mico en su columpio, sin resbalarse un poquito de más. La ley es la ley. Por supuesto que se resuelve con leyes. Pero acá el problema en Guatemala es que tenemos un montón de leyes que no se cumplen. Tenemos el problema de que hay hombres muy irresponsables violando a niños de 1 año y medio. Yo ya dije el caso aquí, que le pegó una enfermedad venérea al niño de 1 año y medio. Tenemos el problema de hombres estúpidos, irracionales, porque hasta un animal es más racional que ellos, embarazando niñas de 9, de 10 años y de 12, padres embarazando a sus hijas. ¿Cómo cortamos? Porque es un problema que tiene que ver con educación. Sí, claro. ¿Verdad? Y aquí cada día se da más eso. Pero eso digamos ya son delitos que debieran de ser penalizados, o sea, la ley. Pero no lo son porque la pena de muerte está paralizada. El tema es cómo hacemos que la ley se aplique en esos casos, o sea, porque ahí existe marco legal que dice, bueno, violar niños obviamente es un delito y tiene que ser castigado severamente, ¿cierto? Y el resto de delitos crímenes que mencionaste. Entonces ahí hay leyes, lo que no existe es responsabilidad institucional para hacerlas valer. Y eso creo que es uno de los problemas para hacer valer leyes y para ejecutar políticas públicas.
Ahí es donde están los vacíos gigantes que existen en todos los sectores. Exacto. Tengo otra pregunta más que tiene que ver con esto y es que le quiero hablar, no se me puede escapar. ¿En qué idioma le van a dar la preprimaria a los niños? Si como decían antes, cuando yo era joven, la Castilla no la entienden. ¿En qué idioma le voy a comenzar a enseñar y en qué idioma le van a seguir enseñando? ¿En qué idioma? La política que también... Porque eso incide muchísimo en Total, que no entiendan cuando llegan a los 7 o 6 años a la escuela, les están hablando en las galaxias. Sí, tiene que ser educación bilingüe. Aquí el tema de cómo expandir la educación bilingüe es complicada porque uno tiene que encontrar docentes que hablen el idioma del niño, materiales, etc. ¿Y por qué no buscamos esos docentes en la localidad, en los municipios y en los departamentos? Muchas veces porque no están formados como docentes, digamos. O sea, es un trabajo que hay que hacer y que, digamos, si uno ve estadísticas, la educación bilingüe ha ido incrementándose, pero es la misma historia, ¿verdad? Y se incrementa, pero a un ritmo lento. Pero hay que tomar en cuenta que existen nudos que hay que ir desatando. Entonces, para comenzar, sí necesitamos seguir fortaleciendo el magisterio. En los departamentos y allá en el interior, más que en la capital, hay que fortalecer y motivar, porque necesitamos gente, por ejemplo, del área de tal, indígenas, bien estructurados y bien educados en la materia para saber cómo enseñar a las criaturas, a los niños. Claro, porque si queremos mandarle un profesor a una zona indígena muy lejana, una persona que solo habla español, va a ser un fracaso, ¿o no? El maestro es el elemento clave para la calidad educativa, o sea, y hay que fortalecerlo. Sí, y aquí se habla de que debe existir una carrera docente, y una carrera docente inicia desde la formación, ¿okay? De cuándo entra cada docente a trabajar, cómo se incentiva en cuanto a ascensos horizontales, que son aumentos salariales y ese tipo de cosas, y ascensos verticales, que es como va incrementando la carrera. Le voy a leer lo que dice de la China continental, ¿verdad? Se lo puede leer acá. Sí. La política de un hijo por pareja o política de hijo único es una medida de control de la población establecida en zonas urbanas de China en 1979 con el objeto de establecer radical control de la natalidad que redujera el crecimiento de la población excesivo, superpoblación. China es el país más poblado del mundo, alberga la quinta parte, 1/5 de la población mundial. En noviembre del 2013, en el tercer pleno de 18 Comité Central de Partido Comunista Chino, se tomó la decisión de permitir tener 2 hijos a las parejas en las cuales el padre o la madre no tenga hermanos. Esta medida supone un cambio en la controvertida política de un hijo. Controvertida, pero les habla una evangélica y una muy democrática, muy exageradamente acertada. China ejecuta, ahí está la ejecución, China ejecuta a magnate de la minería por corrupto y homicida. ¿Qué les parece? Lo que necesitamos aquí, ¿va? Yo no sé si tomaría y esto China, es recientemente. Yo no sé si tomaría a China como ejemplo, porque también todas las violaciones de derechos Tomemos humanos. a Gringolandia con Madoff. ¿Quién quebró? ¿Quién quebró las finanzas? ¿Dónde está Madoff? No sé si Gringolandia. Bueno, hay pena de muerte, corazón. Sí. El que hace excesos y el que está loco de rematado. Claro. ¿Verdad? Digamos que, ¿qué pasó con Europa? En Europa tienen un hijo por familia, pero ahí no hubo ninguna ley que los obligara, sino que fue un proceso de transición. ¿De 50 años va mi corazón o de a 60? Claro, pero es que el desarrollo es difícil, o sea, no existe una fórmula mágica para decir desarrollo. El desarrollo va con educación, y cuando uno tiene educación, inmediatamente la tasa de natalidad va disminuyendo, porque van pasando 2 cosas, de hecho, la mortalidad también va disminuyendo, pero la tasa de natalidad va disminuyendo, entonces... Ahora es un proceso de 50 años y el país ya no aguanta 50 años. El país ya no aguanta 50 años. No existe una fórmula, ya 10 años Guatemala va a ser diferente.
O sea, No, vamos a estar peor. O nos volvemos radicales o va a estar peor, mi corazón. y yo no sé, porque hay lugares donde se han vuelto radicales que se han vuelto peores, de hecho. O sea, Un ejemplo. Venezuela, No, yo estoy hablando de Guatemala. un ejemplo de qué, Un ejemplo de Guate donde se han vuelto radicales que se ha vuelto peor. No hay tal radicalismo aquí. depende cómo se defina radicalismo, Ujú, pero ¿qué tiene por radicalismo? ujú. Yo diría radical entendiendo el tema. Todos como población radicales entendiendo el tema. Bueno, ese es un radicalismo, La iglesia entendiendo el tema. ok, La iglesia católica y la iglesia evangélica prestando esos megatemplos que se pasan cerrados toda la semana y que solo el domingo es un show mediático. Imagínense qué lindo sería si donaran sus establecimientos para que los niños estudiasen en jornada matutina y vespertina en los megatemplos que Dios les proveyó. Su Dios mamón, el Dios mamón de ellos. Entonces sí sería una bendición. Tienen un equipo para transmisión y que los pastores se vean tan lindos y las mujeres tan 90, 60, 90, que con ese tipo de instalaciones y de equipo aprenderían los niños rápido. Imagínense si les caben 10,000 miembros. Mandamos una no sé qué y no sé cuánto a los megatemplos. Aquí nomás en Arrúzquela hay uno gigantesco. Hay otro en San Cristóbal. Hay otro en Carretera El Salvador, que insultan la pobreza de este país. ¿Qué tal si involucramos a todos y los megatemplos se vuelven durante sus miles de horas ociosas a beneficio real de un cristiano? Ese sería un corazón hecho a la imagen y semejanza del Eterno, ¿o no? sí, sí, eso es el radicalismo, entonces estaría de acuerdo. Ah, ¿ya vio? Lo que pasa es que también puede ser un radicalismo opuesto en el cual ellos se pueden ser más radicales y no hacer eso. O sea, depende cómo uno entiende radical la palabra, ¿verdad? Pero ese radicalismo estaría yo de acuerdo, no sé si Walter, pero yo sí. Claro, sí. Todas las acciones que ¿Quién no? ayuden a mejorar la Miren, calidad. el estadio Mateo Flores, ¿cuántas horas es útil? ¿Cuántas horas el estadio Mateo Flores y el estadio del Ejército y el estadio de La Pedrera y el estadio no sé qué? Yo creo que terminamos de contar, ¿va tú? Sí. En la capital. Bueno, ¿para qué lo queremos sin ser útil? Solo el día domingo, sábado que hay partidos. Si le compramos una cosa que tapase, si es que está lloviendo, lo cerramos, así como son los de por ahí donde nos gusta en el norte, a 2 horas y media. Ahí pudieran estudiar niños. Ahí deberían de estar los niños ahorita practicando deporte y manualidades. Si fuéramos un país más consciente, instalaciones tenemos. Y en las aldeas y en los caseríos y en todos lados siempre hay una iglesia. ¿Y por qué solo se abre el día, el horario del culto? Porque no está abierto para la población, y no que son muy cristianos, tanto católicos como evangélicos. A ellos tienen la obligación de enseñar. Ir y enseñar, dice la Biblia. Pero no es solo una religión, es ir y enseñar para los que de verdad tienen un llamado del Creador. Si no, ya vio que sí necesitamos a la Iglesia Católica y Evangélica en el tema. Sí, bueno, cada quien puede poner su grano de arena, eso está Deberíamos. Claro. Sí, claro. ¿Verdad? Walter, ¿usted dónde le tocó vivir y estudiar? ¿Recuerda el nombre de su escuela? Sí, José Mía y Vidaurre se llama. ¿Dónde queda? En Santa Lucía, Cotumaruapa, en Escuintla. Un calor horrible. Sí. Esa misma escuelita hoy funciona. Todavía. Sí. ¿Y tendrá vidrios esa escuelita? ¿O los tiene unos cuantos quebrados? De hecho no tenía vidrios, tenía paredes y tenía unos como, no sé cómo se llaman estos blocks que son de... Que tienen agujeros. Ajá, eso. Ajá. ¿Y usted contaba con agua pública en esa escuelita? Eventualmente llegaba, lo que sí me acuerdo era lo pestilente que eran los baños y no los lavaban frecuentemente. Entonces, mientras más lejos estuviera el aula de los baños era mejor porque podía concentrarse más. ¿Y cómo hacían en la clase de higiene y urbanidad? ¿Se recuerdan usted? ¿Y de qué higiene le pueden hablar a uno los catedráticos si no hay agua? Claro. ¿Verdad? ¿No creen ustedes que para llevar de la mano, con esto vamos a ir terminando, qué solución me dan ustedes desde las escuelas para cambiar la nutrición y mejorar la nutrición de los niños y de los adolescentes? Walter. Acá hay un tema de, como usted hablaba, hay
una cantidad de dinero que se transfiere desde el Ministerio de Educación hacia las escuelas, pero a través de las juntas escolares de padres, ¿verdad? A ellos se les da el dinero y ellos ya deciden qué hacer, qué administrar. Por ejemplo, le damos 3 días a la semana porque no nos alcanza para más, podría ser una cosa. Pero hay otros lugares donde no existen estas juntas de padres, entonces el dinero se canaliza directamente a través de las direcciones departamentales de educación. Ahora ya nadie ve si realmente ese dinero está llegando a las aulas donde no hay escuelas de padres. Por ejemplo, hay lugares donde los padres como que no están muy interesados en la educación de sus hijos y no arman una junta y no reciben esos fondos. Entonces ahí debería ser la dirección departamental directamente con el director de cada escuela, que deberían decir, bueno, aquí está el dinero y esto, miren ustedes cómo lo reparten. Ahí hay que aprovechar bien esos recursos y ver si nos están utilizando también para otras cosas. ¿Usted qué opción, qué plantea como solución para hacer que la escuela sea un atractivo para el niño y para la madre, una solución alimentaria para ellos? Alimentaria. Yo creo que el tema de transferir recursos es el que más ha funcionado, porque habló de la galleta y del vaso de leche, que eso hace 10 años se repartía más y era más complicado por tema de logística, ¿verdad? Llevar galletas y llevar leche a todas las escuelas. Si compramos local, reactivamos la economía. Exactamente, o sea, las transferencias creo que son el mecanismo. Quizás lo que hay que hacer es evaluar los montos que se asignan y la periodicidad con la cual se asignan, ¿verdad? Para poder garantizar de que desde el primer día de clases hay alimentación escolar. Por lo menos 3.50 diario por niño, ¿verdad? Por lo menos para comprar en volúmenes grandes. Ajá. Sí, digamos que habría que analizar ese monto. Y en el tema de secundaria, entiendo que ahí no hay alimentación escolar y creo que ahí lo que hay que tomar en cuenta es los factores por los cuales los jóvenes no van a la escuela muchas veces son económicos, entonces ahí programas de transferencias, programas de becas funcionan bastante bien. Muy bien. Yo todavía plantearía otra salida. Mire, y perdón que ponga el ejemplo de Gringolandia, ¿va usted? Pero es la potencia y es la que nos hace controversiales, a veces la odiamos y a veces la amamos, ¿verdad? Y a veces la queremos imitar y quisiésemos vivir ahí. Estados Unidos, en Nueva York y en otras partes de los estados de Estados Unidos, está implementando en las terrazas de los grandes edificios, control, pongamos la noticia, tú me la pusiste hace como mes y medio, huertos, invernaderos. A falta de tierra se le tiene que ocurrir a uno qué hacer, ¿verdad? Y están generando productos orgánicos, buenos. Esa la veo como primera solución para las personas que tengan terraza en sus casas, que sí hay varias casas en el interior del país con terrazas, para los que tengan lámina y apenas si llegan a casa, pero casi siempre tienen una covachita en un terreno donde tienen sus gallinitas y su milpa. Y si les enseñamos las hortalizas verticales, y imagínense, es mejor aprovechar así, en fila, y tener diferentes vegetales y frutas o hierbas, a que si lo hacemos horizontal. ¿Y qué tal si eso también lo implementamos en las escuelas? Que las escuelas casi siempre tienen suficiente terreno. Qué lindo que durante la hora del recreo, nuestro recreo sea ir a tener esa exposición con la naturaleza, ir a procurarnos nuestros alimentos y aprender. Entonces, si voy a tener tomate, puedo tener zanahoria, puedo tener puerro, puedo tener, si comenzamos a reforestar y podemos reforestar, digamos, si tenemos nuestros palos de aguacate, nuestros palos de naranja, nos procuramos nuestro propio alimento, aún desde las escuelas, y entonces combatimos el tema de que vengo con hambre y no tengo que comer. Por lo menos el niño saldría con su desayuno y con su almuerzo. Le quedaría una comida a los padres, que sería la cena. ¿O es un poco tonto? No, de hecho han habido programas de huertos, hay un programa de huertos escolares, no sé qué también funciona la verdad, pero ahí podía ¿Involucrar al MAGA también? El MAGA tenía otro programa de huertos, ese creo que no fue tan exitoso, pero por temas que no sea exitoso no significa que el programa sea malo, sino que se implementó mal, ¿verdad? Pero podría ser ideas a explorarse, claro. Bueno, muy bien. Gracias a los dos, se nos terminó el tiempo. Gracias al licenciado Walter Menchú,
qué bueno que vinieron y gracias al licenciado Bismarck Pineda. Muchas bendiciones, gracias amigos televidentes, sigan en sintonía con la programación regular.